Bienvenidos a nuestros programas que están llenos de contenidos, sobre todo en particular esta carta de Amoris Laetitia del Papa Francisco, para ir estudiando, conociendo un poco el pensamiento del Papa sobre materia familiar. Ahora estamos ya en los numerales 266 y siguientes para ir observando un poco por qué línea quiere el Papa, pues que la Iglesia vaya educando a los hijos. El necesario desarrollo pues de hábitos para traducir las buenas disposiciones en expresiones concretas. El Papa dice es necesario desarrollar hábitos y eso se hace en familia. También las costumbres adquiridas desde la infancia tienen una función positiva porque ayudan a que los grandes valores interiorizados se traduzcan en comportamientos externos sanos y estables. Se puede tener sentimientos sociales y una buena disposición hacia los demás, pero si mediante la insistencia de los adultos durante mucho tiempo uno no se habitúa a decir por favor, permiso, gracias, la buena disposición interior no se traducirá fácilmente en estas expresiones. No basta pues con las actitudes, se necesitan también los actos. El fortalecimiento, por ejemplo, de la voluntad y la repetición de determinadas acciones construyen la conducta moral y sin la repetición consciente, libre y valorada de determinados comportamientos buenos no se llega a educar dicha conducta. Las motivaciones o el atractivo que sentimos hacia un determinado valor no se convierte en virtud sin esos actos debidamente motivados. Entendemos que la repetición de estos actos debidamente motivados llegan a probar la virtud. En síntesis, todo lo que hemos recibido en la infancia, pues es lo que nos ha servido para la vida de juventud y la vida adulta y es lo que vamos legando a la familia. Así que la libertad, otro tema, puede echar a perder, se puede echar a perder la educación de la libertad. La educación moral es una formación para la libertad. Cuando se es libre, pues cuando uno va madurando y se va dando cuenta del éxito o fracaso de la vida en la práctica ordinaria como uno vive. La libertad es algo maravilloso, pero podemos echarla a perder. La educación moral es una formación para la libertad a través de propuestas, motivaciones, aplicaciones prácticas, estímulos, premios, ejemplos, modelos, símbolos, reflexiones, exhortaciones, revisiones del modo de actuar y diálogos que ayudan a las personas a desarrollar esos principios interiores estables que mueven a hacer espontáneamente el bien. La virtud es una convicción transformada en principio interior y estable de acción. La vida virtuosa, por lo tanto, construye la libertad, la fortalece y la educa, evitando que la persona se vuelva esclava de inclinaciones compulsivas, deshumanizantes y antisociales. De hecho, la misma dignidad humana exige que cada uno actúe según una elección consciente y libre, es decir, movido e inducido personalmente desde dentro. Hablamos pues de convicciones. Como las personas nos vamos formando desde la niñez y esta virtud probada hace que tomemos decisiones convencidos de lo que vamos a alcanzar. Y aquí está el buen uso de la libertad. Por eso retenemos un poco de todos estos contenidos. Los padres pues no pueden delegar pues por completo la educación moral de sus hijos. Pues entendemos pues que por las cuestiones laborales se encarga a determinada persona la formación de los niños. Sin embargo, si los padres no están atentos, puede que los niños
comiencen a vivir de una manera distinta de lo que los mismos padres profesan. Se han de considerar siempre como implicados de manera principal los padres de familia. La educación es un proceso que tiene como finalidad crear, además de convicciones sólidas, una verdadera inclinación afectiva hacia el bien, una educación de la voluntad, creando buenos hábitos a través de actos que les den solidez. Así pues, la educación moral es una formación para la libertad. Reflexionemos un poco sobre estos puntos. ¿Por qué ser buenos educadores? Para ser buenos educadores, también los padres tienen que aprender. Sentimos de veras la necesidad de este aprendizaje y ponemos los medios necesarios para lograrlo. ¿Estamos ilusionados con esa tarea o nos hemos jubilado anticipadamente como educadores de nuestros hijos? Echamos la culpa enseguida a las dificultades de hoy y los dejamos crecer sin una intervención educativa paciente y esperanzada por nuestra parte. Son cuestiones que uno tiene que reflexionar. ¿Hasta dónde ha llegado el papel de ser educadores de estas generaciones? Entendemos que se trata desde los abuelos, desde los padres que van educando y están educando para el futuro. De ahí la importancia que tiene el que nosotros vivamos ya esta tarea educativa. Pasamos al numeral 268 cuando se habla sobre el valor de la sanción como estímulo. Y veremos aquí en la cuestión educativa cómo se va a manejar. Las malas acciones tienen consecuencias, eso lo tenemos claro. Asimismo, es indispensable sensibilizar al niño o adolescente para que caiga en la cuenta de que las malas acciones tienen consecuencias. Hay que despertar la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de compartir su sufrimiento cuando se le ha hecho daño. Algunas sanciones por comportamientos antisociales agresivos pueden lograr en parte esta finalidad. Desde la Escritura en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento se plantea cómo orientar al niño con firmeza. Es importante orientar al niño con firmeza a fin de que pida perdón y repare el daño realizado a los demás. Cuando el camino educativo dé sus frutos en una maduración de la libertad personal, en algún momento el propio hijo terminará por reconocer con gratitud que le ha sido bueno crecer en una familia e incluso sufrir las exigencias que plantea todo proceso formativo. Así que hay que valorar esfuerzos y mostrar estima. La corrección ciertamente es un estímulo cuando también se valoran y se reconocen los esfuerzos y cuando el hijo descubre que sus padres mantienen una viva y paciente confianza. Un niño corregido con amor se siente tenido en cuenta, percibe que es alguien, se da cuenta de que sus padres reconocen sus posibilidades. Por eso insistimos, los hijos necesitan experimentar que los padres no se dejan llevar por la ira. ¿Cuántos comentarios aparecen sobre temas de esta índole, marcando las exigencias y llegando hasta la violencia de parte de algunos padres de familia que tratan mal a sus hijos? Esto no supone que los padres no tengan defectos, sino que sepan reconocer con humildad sus propias limitaciones y se esfuerzan personalmente en ser mejores. Pero uno de los testimonios que los hijos necesitan de los padres es que no se dejen llevar por la ira. El hijo
que comete una mala acción debe ser corregido, pero nunca como si se tratase pues de un enemigo o como aquel en quien se descarga la propia agresividad. Algunas malas acciones son propias de la fragilidad y de la edad. Es necesario profundizar sobre el tema para considerar realmente qué es lo que el niño, cómo va evolucionando, qué es lo que va aprendiendo. Además, un adulto debe reconocer que algunas malas acciones tienen que ver pues con la fragilidad y las limitaciones propias de la edad. Por eso una actitud de constantes castigos sería nociva. No ayudaría a calibrar pues la diferente gravedad de las acciones y provocaría desánimo e irritación. Por eso la exhortación del apóstol Pablo: padres, no exasperéis a vuestros hijos, que está en Efesios 6:4 y Colosenses 3:21. Que la disciplina no se convierta pues en inhibición del deseo, sino en estímulo para ir siempre adelante, equilibrando dos extremos: un mundo a medida de sus deseos, sometimiento a realizar los deseos de otros. Lo fundamental es que la disciplina no se convierta en una inhibición del deseo, sino un estímulo para ir siempre adelante. ¿Cómo integrar disciplina pues con un dinamismo interior? ¿Cómo hacer que la disciplina sea limitación constructiva en el camino que tiene que emprender un niño y no un muro que lo anule o una dimensión de la educación que lo inhiba? Hay que saber encontrar siempre un equilibrio entre dos extremos igualmente nocivos. Uno sería pretender construir un mundo a medida de los deseos del hijo, que crecería así sintiéndose sujeto de derechos, pero no de responsabilidades. El otro extremo sería hacerle vivir sin conciencia de su dignidad, de su identidad única y de sus derechos, torturado por los deberes y sometido a realizar los deseos de los otros. Tratemos pues de retener algunos elementos importantes de estos numerales. Con algunos consejos sobre las sanciones consideradas como estímulos, comienza el Papa a ofrecer pues orientaciones prácticas. La educación tiene que realizarse en contexto de firmeza y así le parece importante que tengan claro los hijos que las malas acciones tienen consecuencias, teniendo sin embargo en cuenta que algunas de ellas son propias de la fragilidad y de la edad. Los padres educadores no se dejan llevar por la ira, valoran esfuerzos y estima por los avances y cuidado para que la disciplina no sea inhibidora del deseo, que sea más bien un estímulo para avanzar. Es aquí donde los padres de familia tienen que ser muy creativos para saber conducir a los pequeños, a los adolescentes y a los jóvenes. Reflexionemos un poco sobre este asunto. Como padres educadores, hemos entrado en un comportamiento indolente y permisivo como camino más fácil para no tener problemas con los hijos. Hay una firmeza educativa que no es autoritarismo, sino acompañamiento que da seguridad. Dejarse llevar por la ira es el camino pues más fácil, pero el más inútil. Es sin embargo el camino al que somos tentados. ¿Lo queremos arreglar todo a base de enojos y de gritos? ¿Cómo integramos disciplina y deseo? Todo está permitido para que no se enoje el hijo.
Todo está prohibido para que no se descarrile ni en el más mínimo detalle. ¿Qué tipo de hijo saldrá de una y otra opción? Hoy es un poco complejo el asunto porque hay padres de familia que los dejan totalmente libres y los hijos caen en el libertinaje. En el supuesto de que los niños vayan madurando o encontrando soluciones, a veces el camino equivocado les lleva a cometer de error menor a error mayor. Y nos estamos dando cuenta por, no digo el abandono, pero sí el dejar solos a los hijos sin ningún indicador de comportamiento. Va creando en los niños pues una forma de ser que después se hace imposible corregirlos. Por eso dentro de la carta el Papa está insistiendo en un elemento que ya en el Antiguo Testamento se venía insistiendo, de que educar, corregir al niño a su debido tiempo es forjar en esta persona pues un hombre de bien para el futuro, una mujer de bien para el futuro. Si abandonamos esta tarea, el problema es que los frutos se van a percibir bien en la adolescencia, en la juventud. Y de esto en Guatemala estamos cargados de esa visión negativa que tenemos ya en muchos sectores. Por eso es importante considerar lo que ya el Papa está insistiendo en la necesidad de un cambio de perspectiva. Ocuparnos en la tarea educativa. Entonces, para eso insiste el Papa que es necesario formarse. Y quizás en las escuelas de padres, en las comunidades, en la pastoral familiar, se hace necesario ir dando estos tips. Puede que sean unos cursos formales, puede que sean conferencias, pero de alguna forma los padres de familia deben motivarse para comenzar esta tarea de ser educadores de sus hijos, porque lo que ahora se siembre es lo que se va a cosechar después. Por eso comenzaba el Papa diciendo que toda acción pues tiene su fruto, ¿verdad? Hay una causa, ¿sí? Y hay una consecuencia, causa-efecto. Y por eso los padres de familia, que son los que se han comprometido en la iglesia a ser los educadores, desde el momento en que contrajeron matrimonio, fue una de las cosas que se les preguntó. Se ha dicho si en el matrimonio, si van con plena libertad, y lo segundo ha sido si las personas están disponibles para recibir los hijos que Dios les dé y educarlos según la ley de Cristo y de la iglesia. Entonces, como buenos cristianos, tenemos que tener esta perspectiva educativa a fin de que los hijos sean formados en este camino cristiano. Así que el Papa por eso insiste en estos numerales. Han sido pocos los que hemos considerado, pero son de mucho valor, del 266 al numeral 270. Entonces, para esto será importante que ustedes lo vayan reflexionando, haciendo una lectura más pausada del texto y encontrando pues las soluciones al problema de la formación de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. Por tanto, pues les agradezco su atención prestada a este programita a fin de ir haciendo lectura de la carta Amoris Laetitia. Luego los invito a hacer lectura ya de los numerales 271 y siguientes para nuestro próximo encuentro. Gracias por su atención.